Intentaron llevarse mis terrenos, pero los recuperé y les quité todo su trabajo. Mi abuelo falleció hace 3 años. Para muchos era un viejo solitario más, con su gorra de tela gastada, su radio de pilas y su taza de café humeante desde las 5 de la mañana. Para mí, era un faro. Me crió cuando mis padres se fueron. Me enseñó a sembrar, a arreglar una cerca con las manos peladas y a no arrodillarme jamás ante nadie. Vivía en una villa modesta en la cima de una colina, rodeado de árboles, tierra fértil y gallinas sueltas. Esa villa y las tierras que la rodeaban me las dejó a mí en su testamento, pero por cosas de la vida, entre el duelo, el trabajo en la ciudad y la falta de recursos, no volví en años. Hasta que lo hice, y me encontré con un horror. Ya no estaban las gallinas, ya no estaba el taller de herramientas que él construyó con sus manos, ni el limonero del que me colgaba de niño. En su lugar había maquinaria pesada, grúas, cemento, y lo peor, un cartel enorme que decía, Residencial Altavista, etapa final de construcción. No entendía nada. Apenas me bajé del bus y caminé colina arriba, me invadió una sensación extraña, como si estuviera en otro lugar. Y cuando vi que la vieja villa apenas seguía en pie, con una parte tapiada con láminas metálicas, supe que algo estaba muy mal. Me acerqué al primer obrero que vi y le pregunté quién estaba a cargo. Me señaló a un tipo alto, de camisa azul clara y gafas de sol. Fui directo hacia él. Disculpe, ¿quién autorizó construir todo esto? Estas tierras son de mi familia. El hombre se rió sin ni siquiera quitarse las gafas. ¿Otra vez con eso? Mira, esto es propiedad privada desde hace rato. Si vas a inventar historias, mejor vete antes de que tenga que llamar a alguien. La rabia me hervía en la sangre. Mi abuelo vivió aquí toda su vida. Yo tengo derecho a esta tierra. Entonces tráeme papeles, dijo mientras se daba la vuelta. Y suerte, porque no eres el primero que viene a decir cosas sin pruebas. No respondí, me quedé viendo cómo se alejaba, y en ese momento lo decidí, iba a recuperar lo que era mío, aunque tuviera que destruirlos con sus propias columnas de concreto. Esa misma noche regresé con una mochila, linterna, una muda de ropa y lo poco de valor que podía cargar. No iba a permitir que también derribaran la casa de mi abuelo. Iba a vivir allí, aunque fuera en medio del caos, aunque tuviera que bañarme con baldes y dormir con el eco de martillos golpeando concreto. La casa resistía, apenas. El techo tenía goteras, las ventanas estaban rotas y una de las paredes había sido forzada desde afuera. Aún así, me acosté en el viejo sofá que aún conservaba su olor a madera y cigarrillo, y supe que estaba donde debía estar. A la mañana siguiente, los obreros me miraban como si estuviera loco. Uno incluso me dijo que estaban por demoler esa parte pronto, que debía irme antes de que me pasara algo. Pero yo sabía que si derribaban la casa conmigo adentro, toda la obra podía detenerse. Necesitaban que yo desapareciera voluntariamente. Fui al registro municipal en busca de los papeles del terreno. Me dijeron que no había nada a nombre de mi abuelo, que hace 5 años alguien había vendido la tierra a una empresa constructora. ¿Mi abuelo vendiendo su propia casa? Nunca. Él odiaba a las constructoras. Volví a la villa y empecé a buscar. Rebusqué entre las tablas sueltas, el piso de tierra, detrás de los cuadros. Hasta que en un compartimento escondido detrás del closet, encontré una caja de metal. Dentro había papeles antiguos, notas de compra y un testamento firmado y sellado, donde me dejaba todo. La villa, las tierras, y una advertencia. Si alguien intenta quitarte esto, es porque sabe que vale más de lo que aparenta. Con el testamento en mano, fui directo a un abogado. Me dijo que el proceso sería largo, que debía probar la autenticidad del documento, registrar el terreno a mi nombre y, sobre todo, demostrar que la venta anterior era inválida. Aún así, iniciamos todo de inmediato. Esa misma noche, los problemas empezaron. A las 3 de la madrugada, alguien comenzó a hacer ruidos metálicos justo frente a la casa. Golpes secos, como si clavaran varillas al suelo. Salí con la linterna pero no vi a nadie. Solo unas latas golpeando contra una cerca. La segunda noche fue peor. Golpes en la puerta, susurros al otro lado de la ventana, risas apagadas. Al cuarto día, cuando desperté, la entrada a la villa estaba bloqueada con escombros. Montañas de ladrillos rotos y concreto, como si hubieran vaciado los restos de una demolición justo frente a mi puerta. No me intimidaron. Salí por la parte trasera, trepando un alambre oxidado que mi abuelo usaba como corral. Esa fue la gota que necesitaba. Tomé fotos, hice videos, documenté todo. Ya no era solo una disputa de tierras, era hostigamiento, puro y descarado.
No sabía aún hasta dónde estaban dispuestos a llegar, pero yo ya había decidido no rendirme. Esa tierra era mía, esa casa era mi historia, y ahora, también mi trinchera. Los días pasaban y el acoso no se detenía. Cada noche era un nuevo desafío, desde alarmas de obra que se activaban sin motivo, hasta un camión de cemento que dejó caer accidentalmente parte de su carga justo frente a la entrada trasera que usaba para salir. Lo reporté todo con fotos, fechas, incluso grabé una conversación donde uno de los obreros me decía que no duraría mucho más ahí. Mi abogado avanzaba a buen ritmo. Confirmó que el testamento era válido y que la venta que supuestamente hizo mi abuelo no tenía respaldo legal. En otras palabras, la tierra seguía siendo de la familia. Lo único que la constructora tenía era una falsa promesa, sin títulos válidos. Y aún así, ya habían levantado media urbanización. Una tarde, mientras almorzaba dentro de la casa con una linterna encendida por falta de electricidad, tocaron la puerta. Era un hombre de unos 50 años, con camisa blanca y lentes oscuros. Dijo representar a la empresa constructora. Mira, esto se ha vuelto muy engorroso, dijo, casi con tono de camaradería. Los papeles se pueden pelear, sí, pero tú sabes cómo es esto, pueden pasar años, y mientras tanto, tú sigues aquí, sin agua, sin luz, rodeado de escombros y con media ciudad esperando mudarse a casas que ni siquiera se pueden legalizar por tu culpa. No respondí, solo lo miré. Queremos hacerte una oferta justa, continuó, sacando un sobre. $50,000. Te vas, entregas todo, y lo dejamos hasta ahí. No hay juicio, no hay desgaste. Incluso podemos ayudarte a conseguir un nuevo sitio donde vivir. Me quedé en silencio unos segundos. Luego tomé el sobre, lo abrí. El dinero estaba ahí, billetes reales, nuevos, brillantes. ¿Esto es un soborno o un intento desesperado? Pregunté sin dejar de mirarlo a los ojos. Es una salida inteligente, respondió. Nadie quiere salir perdiendo. Lo acompañé hasta la puerta sin decir más. Una vez afuera, tomé el sobre y lo lancé al montón de cemento seco que aún bloqueaba el camino. Se manchó, se esparció. No volvió a recogerlo. Esa noche escribí una publicación en redes sociales contando todo. Mostré los papeles, los videos de acoso, las fotos del dinero. Se volvió viral. Miles de personas compartieron mi historia. Medios locales comenzaron a escribir al respecto. Algunos vecinos, al enterarse de que aquella villa donde ahora se construían casas de lujo había sido destruida ilegalmente, comenzaron a hablar. Una periodista incluso vino a hacerme una entrevista frente a la casa. Les mostré todo, las fotos de la villa antes de la demolición, el testamento, los intentos de soborno. Fue entonces cuando la constructora cambió de táctica. Lo que vino después fue aún más sucio. La constructora ya no intentó convencerme con dinero, sino con miedo y manipulación. La viralidad de mi historia hizo que sus inversionistas empezaran a inquietarse, y eso los empujó a actuar más rápido y con más saña. Una semana después de que la entrevista saliera al aire, empezaron los rumores, primero en redes, luego en noticieros locales, que yo era un oportunista, que falsifiqué el testamento, que solo buscaba estafar a una empresa seria y frenar el progreso del barrio. Incluso llegaron a insinuar que yo había aprovechado la muerte de mi abuelo para sacar rédito político y económico. Mi abogado me llamó alarmado. Estaban tratando de ensuciar mi imagen para deslegitimar el caso, y por si fuera poco, interpusieron una denuncia por ocupación indebida. Decían que yo me había tomado el terreno arbitrariamente, que era un invasor. Mientras tanto, cada día era más difícil permanecer en la casa. Ya no solo eran ruidos molestos o escombros, alguien cortó la manguera de agua que usaba para abastecerme. Empezaron a dejar basura frente a mi puerta. Una mañana encontré una rata muerta en la entrada, con una nota que decía, esto va a oler peor si no te vas. Pero yo no me moví. Todo eso me fortalecía. Documentaba cada cosa, cada noche sin dormir, cada acto de hostigamiento. Grababa en video, tomaba fotos, almacenaba copias en la nube, y todo lo compartía. La gente empezó a reaccionar más fuerte aún, y se armó una especie de comunidad online que me apoyaba. Me traían comida, me ayudaban con agua, incluso vinieron a ayudarme a limpiar la entrada bloqueada. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, una mujer tocó la puerta. Era mayor, vestía formal, y traía una carpeta en la mano. Hola, soy abogada. Me gustaría representarte, sin cobrarte, dijo con firmeza. Esto ya no es solo una pelea por tierras. Es una pelea por lo correcto. La marea estaba cambiando, y ellos lo sabían.
Por eso hicieron lo impensable. Una semana después de que la abogada se uniera a mi causa, las cosas se calmaron, pero no era paz, era estrategia. Lo supe cuando llegó un hombre trajeado en una camioneta negra. No era de los que hablaban con arrogancia. Era frío, calculador. Me pidió 5 minutos de mi tiempo y, por curiosidad, se los di. Me extendió un sobre Manila con una hoja firmada y un cheque. $500,000, dijo sin titubear. Es limpio, sin condiciones. Solo tienes que firmar aquí y olvidarte de todo esto. Nadie pierde. Tú ganas mucho más de lo que jamás podrías conseguir con esas tierras, y nosotros seguimos con el proyecto sin más trabas. ¿Cuánto valen las tierras con todo lo que construyeron? Le pregunté, mirándolo a los ojos. No importa cuánto valgan, importa cuánto puedes cobrar realmente, respondió, sin inmutarse. Entonces importa, porque no estoy aquí por lo que puedo cobrar, sino por lo que me pertenece. Le devolví el sobre. Me miró con una mezcla de fastidio y lástima. A veces uno cree que está ganando, pero lo que hace es enterrarse más hondo, dijo antes de subirse a su vehículo y marcharse. Esa noche, por primera vez, me dormí sintiendo que había ganado una batalla. Me equivocaba. Eran las 2:47 a.m. cuando desperté tosiendo. El humo era espeso, picante. Salía por debajo de la puerta del comedor. Corrí, y al abrir vi las llamas abrazando la cocina y subiendo por las cortinas. Grité, tomé una manta mojada, cubrí mi rostro y escapé por la ventana lateral. Por suerte, lo que quedaba de la vieja villa tenía varias rutas de salida. Los bomberos llegaron, pero ya era tarde, no quedó casi nada. Solo las paredes ennegrecidas, el techo colapsado y un olor que me acompañaría por días. Esto no fue un accidente, me dijo el jefe de bomberos al revisar. Aquí usaron acelerantes. Esto fue provocado. El fiscal que llevaba mi caso pidió protección legal de inmediato. Presentamos denuncia formal. El incendio se volvió titular nacional, y entonces la constructora cometió el peor error, negarlo todo y acusarme a mí de hacerlo para victimizarme. Ahí fue cuando el público se les volteó por completo. Las redes ardieron más que mi casa. La presión mediática, sumada a las pruebas que fuimos reuniendo, hizo que varias autoridades empezaran a mover los hilos más rápido, y mientras ellos trataban de ocultar las cenizas, yo estaba construyendo algo nuevo. Con el incendio, todo cambió. La cobertura mediática hizo lo que el papeleo no había logrado, acelerar el proceso. Lo que empezó como una disputa por un terreno se convirtió en un caso de hostigamiento, fraude y corrupción. La presión pública obligó a las autoridades a actuar con una contundencia poco común. Primero llegó el fallo del Tribunal de Tierras. El juez dictaminó que la urbanización había sido construida ilegalmente sobre mi propiedad. Con los papeles en regla, la testificación de expertos y los testimonios de antiguos vecinos que recordaban perfectamente los límites de la villa, no había duda alguna. Las tierras eran mías. El juez no solo ordenó la restitución inmediata del terreno y todo lo construido sobre él, también exigió que la empresa constructora compensara los daños con una suma multimillonaria, incluyendo la pérdida de mi hogar, los intentos de compra forzada y el incendio provocado. Pero eso no fue todo. Durante la investigación del incendio, encontraron pruebas irrefutables, grabaciones, correos electrónicos, incluso testimonios anónimos de empleados que sabían lo que se estaba haciendo. La fiscalía abrió procesos penales contra varios responsables de la empresa. El hombre que se me había plantado con $500,000 fue arrestado semanas después por su participación directa en la trama de hostigamiento. Varios ejecutivos fueron despedidos y puestos bajo investigación. La empresa, ante la presión legal, social y económica, declaró la quiebra técnica. Y yo, que había dormido por meses entre escombros y amenazas, me paré frente a lo que quedaba de la villa de mi abuelo con la sentencia en la mano. Reconstruí la casa, tal y como era antes, piedra por piedra. No como un símbolo de nostalgia, sino de justicia. Y lo hice con lo que me pagaron, sin deberle a nadie. Hoy, las tierras están nuevamente bajo mi control. No permití que ninguna nueva construcción se levantara ahí. La convertí en un pequeño parque natural. En honor a mi abuelo, no hay ninguno en la región, así que sabía que tendría éxito y que era una manera de compartir con el mundo el amor que tenía mi abuelo por la naturaleza. Sé que es lo que él hubiera querido, por eso lo hice. Hay una placa en la entrada que dice, aquel que lucha por lo justo no siempre gana al principio, pero nunca pierde al final. Y yo, finalmente, pude descansar tranquilo por primera vez en un buen tiempo.